Una noche más, como diría mi padre, hay que honrar la vida, honrar la verdad, honrar la lucha por las libertades. Dentro de todo lo que él trabajó y luchó y amó su profesión, estaba el amor a la verdad y a las libertades. La libertad hay que saber utilizarla, hay que saber hacer uso de esa libertad, y esa libertad es la que nos permite hoy por hoy elegir, saber a quién queremos tener en nuestro gobierno y qué orientación y hacia dónde queremos que vaya el país. Honremos la vida, honremos el trabajo, y hoy estoy trabajando porque yo sé lo que él amaba el trabajo y lo que significaba en su vida. Gracias, Padre, por enseñarme tanto. Adelante. Muy buenas noches, bienvenidos otra vez. Hoy una edición especial para mí por muchos motivos que todos ya saben, así que le vuelvo a rendir un homenaje a mi querido padre, y hoy vamos a hablar de política y de la situación actual. Vamos a hablar en general, aunque puede ser que en algún momento hablemos en particular de algún tema. María Teresa Peralta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches, Mauri, José. Muy contenta de estar en este programa. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Mauricio Espínola, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Mis sentidos pésames para vos, para toda tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauri. Papá decía que hay que trabajar y acá estamos. Sí. Raúl Latorre, doctor, ¿cómo estamos? Diputado. Sí, muy buenas noches, Luis, María Teresa, Mauri, José. Mis más sentidos pésames. No puedo dejar de pronunciar esto, Luis. Tu papá fue un hombre paradigmático para la comunicación en nuestro país. Estoy convencido que hubo un antes y un después que él. Lo perdimos, tenemos una gran pérdida y bueno, tenés la gran responsabilidad con tus hermanos de cargar ese peso. Difícil. Buenas noches, José Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, te agradezco ya antes o fuera de cámara también me han dado sus lindas palabras. Papá es algo que tenía como lema de vida, es el trabajo, no faltar nunca, amaba su trabajo, y a pesar de que en algún momento, como es normal, uno tiene unas bajadas, el placer que siento seguir trabajando pensando que él estaría orgulloso no tiene precio. Bueno, estamos en líos, en campañas políticas, en propuestas, estamos en tantas cosas diferentes. Hoy se juntan a lo mejor dos movimientos, pero de un mismo partido. En algún momento saben que realmente son en realidad oposición dentro del propio partido. Hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que analizar. Quería empezar contigo, María Teresa, un tema que estuve intentando yo esta semana explicar, pero a veces cuando intentás explicar unas palabras que dijiste, enseguida ya creen que vos sos de un lado, o vos sos... ¿José? Tenemos material por sí. Quiero explicar eso. Vamos al material. Vamos a ver el material en el programa de Mina, que se emite justito antes de Únicos, en Canal La Tele, también de este grupo. Tenemos el material, Marce. Adelante, por favor. Decía recién la diputada, todo el entorno del presidente Cartes es corrupto, sus seguidores, o sea, nosotros, los colorados, somos corruptos. Los colorados siempre le hemos puesto el pecho a la situación. Y el hecho, la corrupción no es delito, delito es la estafa, el robo, el vaciamiento que está haciendo este gobierno aliado con la oposición, hambreando al pueblo paraguayo. Esa es la verdadera corrupción. María Teresa. Ok. Explotó el país con tus declaraciones. La corrupción no es delito. Así es. Pasa que cuando uno tiene una profesión, en mi caso yo soy abogada, no puedo abstraerme del tecnicismo. Obviamente yo expliqué en su momento que como tal no existe, no está tipificado en el Código Penal. Entonces lo que hicieron fue extraer de contexto, inclusive en el mismo programa yo explico la nomenclatura de delito. ¿Cuáles son? Los tipificados en el Código Penal. Y lastimosamente, como hay prensa militante, como hay prensa buena, quitaron de contexto. Y como estamos en un momento político, y yo lo que sí me ratifico es lo que había dicho el embajador en su momento, y dije, es una declaración meramente política, porque no tenemos un sustento legal detrás, no tenemos un proceso, desconocemos nosotros que haya pruebas, que haya un proceso penal. Entonces, la mera declaración de una persona
¿cómo es que dijo? Ostensiblemente... ahí se me fue. Bueno, eso significativamente corrupto. Es una mera declaración política en un momento de intensa campaña política en nuestro país. Por eso consideré muy inapropiada, y lo que hice fue hablar con el tecnicismo que hablamos los abogados, y efectivamente aclaré que en el Código Penal no está tipificado como tal. Eso no quiere decir de que exista corrupción en nuestro país, y que desde la administración de gobierno que me tocó acompañar el trabajo del presidente Cartes, hemos trabajado muchísimo, y a mí me consta, porque estuve en cargos relevantes, y la gente puede dar fe del trabajo, porque siempre fue transparente y auditable, que siempre trabajamos de cara a la gente y con toda honestidad. Lo que pasa, María Teresa, que estás en una carrera política y sería bueno que te des cuenta que estás hablando para los comunes, claro, a nivel masivo. Entonces, como nos duele tanto la corrupción, el escuchar que la corrupción, es verdad, no está tipificada como delito, pero sí es consecuencia de los delitos que conforman la corrupción, entonces no termina de doler. Entonces, aunque no esté tipificada, realmente es un cúmulo de muchísimos delitos la corrupción. Mauri, en tu caso, Mauricio, también fuiste noticia, estuviste en todos lados por mucho, aparte de tus declaraciones, por tu visita el domingo al Congreso. ¿Qué hacías ahí? Te habrán preguntado muchas veces, pero ¿qué hacías ahí? Yo soy secretario político del presidente de la República. Yo trabajo con gobernadores, diputados, senadores, intendentes, dirigencia de mi partido, dirigencia. También me toca trabajar con, en este caso fueron diputados de la oposición, y es mi trabajo. Pero no, ¿de verdad tenías que estar ahí? ¿Cuántas veces habías ido y por qué? Y cada tema de relevancia que se trata en la Cámara de Diputados, muchas veces estuve en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué decían que llevabas un maletín? ¿De dónde sacaron eso? Y hay un dicho que dice, lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Pero no llevabas nada parecido a un maletín. No, lo que me había enojado... ¿Cuál sería lo que usa el lustrabotas, que a lo mejor No, había un lustrabotas ahí que se llama Iván Gene, creo que Raúl le conoce de la Cámara de Diputados, que apenas tenía para pagarle a Iván me estaba lustrando el zapato. No, nosotros no somos lo de los maletines. Me enojé por un video ¿Quiénes cuando decís son el otro grupo? Me enojé con Nano porque él publicó un video donde salgo yo con... Pasa que estoy un poco excedido también de peso, y me sacó una imagen no muy favorable para mi imagen en este momento. Entonces eso fue... Bueno, ahora seguimos hablando contigo. Doctor diputado Latorre, el juicio político... Qué bueno tú. El juicio político... ¿Por gordito te sacaron de eso? Por gordito es lo que me pueden juzgar. Bueno, Raúl, este juicio político, el intento de juicio político a la fiscal general del Estado, en algún momento vos hiciste declaraciones como que se está mezclando el juicio o el intento de juicio político a la fiscal general del Estado con el juicio ya que le quieren hacer a Horacio Cartes, que pretenden hacer. Es como si estuviera todo en el mismo paquete. Y eso es lo que vos reivindicás, que no tiene que ser así, ¿verdad? Que se centren en lo que tienen que hacer. Bueno, de hecho que son dos cosas diferentes, mi querido Luis. Agradecido nuevamente por poder acompañarte en tu programa. Nosotros entendemos que más allá de las causas abiertas, el juicio fundamental al que va a ser sometido el expresidente de la República es el juicio del soberano este 18 de diciembre en el marco de las internas partidarias. Y en este momento nos encontramos, sí, en un nuevo juicio político de la Fiscalía General del Estado. Un juicio político, Luis, que de entrada va en contravención a principios y a garantías constitucionales básicas. El no ser juzgado dos veces por un mismo proceso, estamos yendo por la tercera ronda. Y dicen, hay causales nuevas. Uno mira el nivel acusatorio y la absoluta mayoría de los puntos son exactamente los mismos. Por otro lado, dicen no, que el retiro de visa realizado el viernes por la Embajada Americana es lo que desencadena el juicio. Y sin embargo, el sábado, un día antes, ya veíamos al representante del Departamento de Justicia tomando un café
un café en un local céntrico, en un local público, ni siquiera fue una reunión privada, dando un claro mensaje. Y para el que no entendió, otra vez se vuelven a reunir y el Departamento de Justicia, los representantes del Departamento de Justicia, la embajada, le dan una condecoración, una distinción a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, el que tiene oído que, oiga, Luis, donde claramente le dicen, pero si este era el motivo, si el retiro de visa fue el motivo, nuestra intervención para que realicen el juicio político de esta funcionaria, hermano querido, no me quiera a mí tirar el mono de esta situación. Yo le estoy distinguiendo, le estoy condecorando a esta persona, que se entiende de manera clara como un respaldo. Y no te hablo de eso como un absoluto, Luis, porque nosotros somos un país soberano, independientemente a las opiniones que puedan haber afuera, nosotros tenemos que autodeterminarnos. Sin embargo, lo hablo señalando la tremenda incoherencia entre la principal causal o lo que impulsó este juicio político y lo que está pasando con respecto a la fiscal general del Estado y su relación con el país del norte. Hay cosas que, bueno, me toca vivir por los diferentes programas y en este caso, cuando Kat González volvía a activar el juicio político, estuvo invitada al salón en Ñandutí y hablando con ella, justamente yo le llamé en privado a la fiscal general del Estado. Le pregunté si quería entrar, si quería debatir, me decía que no era el momento porque estaba justamente teniendo reuniones y tenía previsto unas reuniones con varios invitados, no sé cómo se dice, del embajado o que venían de Estados Unidos. A mí llévame con Katia, da gusto hablar con ella. ¿Qué? A mí llévame para hablar con Katia, da gusto hablar con ella. ¿Por qué te da gusto hablar con Katia? ¿Qué querés decirle? Y da gusto debatir con Katia. ¿Por qué? ¿Qué le dirías? No, pero me gustaría que esté sentado ahí. Hay actores muy interesantes también en la oposición. Está Euclides, denominado acá por el compañero Correo General Mauricio como la sandía, le dice él, ¿verdad? La sandía Euclides, verde por fuera, rojo por dentro. Seba, el propio Seba Villarejo, ¿verdad? Que podremos tener grandes disensos, pero sí son personas que plantean ideas con las cuales da gusto debatir, ¿no? ¿Vos qué opinas del juicio político? Realmente, ¿qué opinás del juicio político? ¿Tiene que ser, es oportuno, es el momento? Falta 6 meses realmente para que la fiscal deje. ¿Qué opinás realmente? Y acá se habla mucho de la instrumentación de la justicia. Y yo vivo muy de cerca eso porque la fiscal general había sacado un tuit una vez, creo que a las 5 de la mañana de un domingo, donde había abierto, no recuerdo bien qué caso. A mí me denunció Santiago Peña, porque yo dije que ganaba $20.000 y se enoja por algo que no hago yo, pero que hacen ellos. ¿O acaso fuimos nosotros los que pusimos el cigarrillo de Tabesa en el avión iraní? Existen casos como el mío, por ejemplo. Ingresa por mesa de entrada, donde inmediatamente la fiscal general designa a dedo a una fiscal. Y eso no pasa por los conductos normales de la fiscalía. La diligencia se da, o sea, ves el escrito de Ricardo Preda, creo que se llama Ricardo el abogado, de Santiago Peña, donde lo que él pedía, al otro día a las 24 horas la fiscal general daba como diligencia. ¿Qué pasa con casos relevantes, como por ejemplo el caso Messer? ¿Por qué hace más de 3 o 4 años qué pasa de los bienes de Messer? Y acá están compañeros que podría preguntarle la estancia El Toro en Amambay. ¿Por qué? ¿Hace cuánto tiempo no están decomisadas? Hay bienes decomisados de parte del caso Messer, pero específicamente la estancia El Toro. ¿Por qué podías preguntarle a ellos? ¿Qué tienen que ver ellos con Para ver propiedad de quién es actualmente esa estancia. ¿Y por qué tienen que saber ustedes eso, María Teresa, Raúl? Yo no sé, yo no soy abogada del presidente Cartes. Podría consultarle a los abogados. Creo que tampoco acá el diputado Latorre. Nuestro vínculo es político. Entonces, me parece inapropiado lo que plantea el ministro, ¿verdad? Porque no tenemos por qué. O sea, entonces, le preguntaste sobre el juicio político, si era
oportuno lo de Sandra Quiñones. Y él empezó a argumentar, explicó unos casos donde inclusive a él le habían denunciado. Acá yo creo que lo fundamental es ver el cuarto, sin que me corrija acá el diputado Latorre, creo que es el cuarto juicio político en un año. Intento de juicio político en un año a una fiscal general del Estado. Es la primera mujer que tenemos. No soy feminista, pero es la primera mujer que tenemos como fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado es el cargo más importante de la República del Paraguay, mucho más importante que el presidente de la República. Tenemos una mujer valiente al frente que está siendo cruelmente maltratada, humillada y sobre todo en una Cámara donde no hay cordura, no hay el mínimo de respeto, porque uno le pide a los parlamentarios cordura, discernimiento, mínimamente, y no vemos eso. Bueno, déjame que termine, Mauricio, y te quiero dar mi opinión también. Perdón, y hay casos diferentes, como por ejemplo el caso de Erico Galeano, como por ejemplo utilizan la fiscalía como para intercambiar impunidad por adhesión política. El hermano de la fiscal general del Estado es candidato a presidente seccional en Lambaré por Honor Colorado. Entonces existen diversos condimentos que hacen que ella es fantástica cuando se trata del crimen organizado. Pero cuando se trata de situaciones y casos relacionados a Horacio Cartes, es como que el caso Boidanich, por ejemplo, donde se ocultó información donde figuraba Horacio Cartes en esa época, digamos, ¿verdad? Existen casos como, por ejemplo, hoy el avión iraní, casos relacionados a Horacio Cartes que hacen de que la justicia esté instrumentada y un poco también selectiva. Entonces, eso la ciudadanía ve. Hoy vemos el alto rechazo por parte de la ciudadanía a la Fiscalía General del Estado. Parte de la ciudadanía, que no son todos, sí, Raúl. Sí, si me permitís nomás hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, el compañero se refería a la situación del caso Messer. Yo pasaba... Después te puedo reenviar por un mensaje con mucho gusto el video. Raúl, la audiencia escuchará bien, pero yo te escucho muy bajito. Si disculpame, por favor. Sí, yo pasaba el video justamente en el proceso del debate en la Cámara de Diputados de la intervención del procurador del Brasil, felicitando y agradeciendo al desempeño del Ministerio Público en el caso Messer, donde decía que, entre otras cosas, fue fundamental para hallar su paradero. O sea, agradecía porque le encontraron, en parte, gracias a la colaboración del Ministerio Público. Además de la velocidad con la cual fueron congelados sus activos. Tocaba también, yo estoy pasando datos, ni siquiera son posiciones. Tocaba el compañero Mauricio, hablaba del famoso avión iraní, que recientemente... un juzgado de la Argentina decidió liberar sus cargas por no encontrar irregularidad en ella, porque se refería a la carga. Otra vez, Luis, yo aclaro que no estoy pasando siquiera una opinión. Estoy hablando de datos. Estoy transmitiendo datos. Y nosotros, yo creo que hoy dijiste una gran verdad, Luis. O sea, estamos a unos meses de que termine el periodo de la Fiscalía General del Estado. Hay una serie de manifestaciones en la Asociación de Fiscales, acá, asociación internacional, de forma internacional, que se expresan rechazando esta situación. Porque unos meses antes de que termine su mandato, unos meses antes de unas internas partidarias, nuevamente se reanuda un juicio político, que a nosotros, a todas luces, es un intento de alterar el escenario electoral, buscando posicionar a una persona que persiga, que con el garrote de la Fiscalía, que tiene el monopolio de la acción penal pública, busque perseguir a los adversarios políticos para alterar un resultado electoral que a todas luces es terriblemente claro. Y discúlpame que esto lo mezcle, porque en el proceso de la Fiscalía, si nosotros lo interpretamos como una cuestión electoral, hoy día, querido Luis y audiencia, no existe una encuesta, porque se habla mucho de la encuesta, ahora este es bueno, este es malo, este no, no existe una encuesta que se anime a dibujar una realidad en la cual Santiago Peña no gane lejos la interna y no gane las generales.
Entonces, nosotros no podemos dejar de interpretar esta situación donde ella ya termina su periodo, donde tiene todo el respaldo nacional e internacional, incluso con gestos de la embajada que teóricamente cuya acción desencadenó esto, no podemos dejar de interpretar como una acción electoral que busca alterar el escenario electoral cuya consecuencia clara en este momento es la victoria de Santiago Peña. ¿Vos qué cuando... Sí, José? No, pensaba, busca alterarla solo para el Partido Colorado. Hay algunas voces que dicen que es para apoyar a la concertación y en contra del Partido Colorado, la declaración de Estados Unidos. Mauricio, ¿vos qué opinas? Y mira, Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Habló el Departamento de Estado no va a hablar por algo que ellos dicen de que es una información sesgada, un chisme o información que nosotros le dimos a los Estados Unidos. Eso nos posiciona a nosotros, a quienes les agradezco porque hayan dicho eso, porque le posiciona al equipo del presidente de la República como una persona con suficiente fuerza para dar información para que venga una designación como tal. Ellos no van a hacer una designación sin haber trabajado previamente con el Departamento de Justicia. Sí, si me permitís nomás, Mauricio se está refiriendo al retiro de visa, ¿verdad? O sea, mi alocución se refería al juicio político. Ellos me preguntaron ahora sobre creo que es significativamente. No, él comentó nomás esa parte de eso. Comentamos el tema, que hay comentarios que hablan de que es una injerencia política, o sea, entiendo lo que dices, que detrás... Totalmente. Supuestamente no hay ellos tendrán duda. algún Eso argumento, no hay ninguna duda. pero es una injerencia política solo contra una parte del partido o contra todo el Partido Colorado. Está usando el juicio político para... Totalmente. Y de ahí se arrancó el juicio político, ¿no? De ahí, Teórico. cuando hubo esa declaración, se puso en marcha otra vez el juicio político. Sí, eso fue, creo que creo que fue Katia González la que al día siguiente introdujo la figura del... Sí, pues te digo, nosotros la invitamos, estuvimos con ella charlando, de hecho... Por eso quiero hacer hincapié. No voy a desvelar la conversación privada que tuve, solo esa parte, porque al día siguiente fue público. No, de la fiscala general. No, la fiscala general de ella no, ¿verdad? De vídeo, ¿ves cómo son? De ella no puedo... Porque ella maneja información sensible. No, claro, ahora porque ves cómo son. Lo que decimos los políticos tiene que ser Ella maneja público. información muy importante. Tenemos que vivir de manera... Sí. Yo, Luis, disculpame que te diga esto, pero yo entro donde me voy, hablo y vivo de una manera que pueda ser televisada por todos los canales. Pero tiene que ser más objetivo. No tenemos que ser así nosotros. O sea, tenemos que vivir con transparencia. Ahora, existen actores que administran información sensible que existen. Bueno, o sea, de la fiscala no puedo decir lo que me dijo, pero todo lo que me dijo Katia en privado sí, ¿verdad? Y lo que yo te digo también. Contale que no soy único. Contale que no soy único. Paciencia. Pero yo quiero entender una cosa. Tu lucha, porque a lo largo de este camino, Mauricio, tuviste muchos enfrentamientos directos con Horacio Cartes. ¿Es algo personal lo tuyo? ¿Es algo de verdad que ya está mezclando personal con realidad, de que vos crees realmente en lo que se le está queriendo de delitos, de todo lo que se le está queriendo poner a Horacio Cartes? Y sé sincero, por favor, porque cuando te tocó a vos, ¿cómo se llamaba? Me sale el nombre argentino, la cicatriz. Cuando te tocó hacer la... Operación Cicatriz. No, ¿cómo se llamaba acá? ¿La operación qué era? Y Concordia. Después fue Discordia ya. Pero, y sí, vos te reís, pero fue muy duro cuando él te tuvo que... Cuando vos atacaste a los medios de Horacio Cartes diciendo que no eran parciales, que bajen línea. Entonces, es personal... Es la mezcla de todo. Quiero saber en realidad. Y realmente acá, al interior del Partido Colorado, se están enfrentando dos modelos bien diferenciados. Por un lado, el modelo que defiende las instituciones y por otro lado, el modelo que defiende sus propios intereses económicos. Acá vemos de que esta designación, yo no quiero hablar ya de todo lo que se habló, pero solamente de lo que fue la designación de significativamente corrupta. ¿Acaso ese es el Partido Colorado que queremos? Como hoy un candidato que representa al movimiento Honor Colorado como Santiago Peña, ¿qué intereses va a defender ante los grandes foros internacionales donde seguramente lo primordial y lo primero es la corrupción? Y la corrupción es algo, en el caso del Estado, es algo que mata al Estado, la corrupción y la burocracia.
Entonces yo creo de que esta es una lucha que vale la pena, una lucha que no solamente tiene Mauricio Spínola, el movimiento Fuerza Republicana, sino que la mayoría de los ciudadanos paraguayos que quieren el contrabando. Detrás de un contrabando existe un muerto. Detrás de un contrabando existe una penicilina menos para un enfermo, o un lápiz o un cuaderno menos para un niño. O sea, acá se trata de una lucha de valores y, en nuestro caso, una lucha constante entre la conveniencia y las convicciones, que es una linda lucha dentro de la política. Bueno, lo que pasa es que a nosotros los comunicadores, y algunos de nosotros los comunicadores, perdón, me estaba colocando bien el cable, se me va a todos lados, me ponen en un contexto que es un poco complicado, porque yo veo que a veces miran la paja en el ojo ajeno y no miran lo que hay en uno dentro mismo, porque dentro de tu movimiento, madre mía, no hay ríos de tintas que corren, que hablan de corrupción, que hablan de negocios, que hablan que algunos que a lo mejor no van a llegar a donde quieren llegar, ya hicieron su campaña recorriendo todo el país. Entonces, perdón, ya que están del mismo Partido Colorado, me encantaría que algún día de verdad se hagan una crítica constructiva y digan, este tiene razón, este está mal, y no porque está en tu movimiento, bueno, no pasa nada, este robó más, este es más corrupto que este, entonces eso es lo que me molesta a mí. Sí, sí, me permitís, yo tengo que acompañarte en esa línea de pensamiento, Luis. Y lamentablemente este gobierno, digo lamentable porque es un gobierno colorado, porque peleamos con toda nuestra fuerza para que sea gobierno. Mauricio lo sabe, porque cuando terminó la interna, lamentablemente perdió el candidato al que acompañábamos, que es Santiago Peña, sigue siendo nuestro candidato después de 6 años, entre paréntesis. Así es. Nosotros peleamos con toda nuestra fuerza, defendiendo los valores republicanos. Y el principio republicano y democrático fundamental del Partido Colorado, que es el acuerdo tácito. Nos vamos a una interna, decidimos en la interna y el candidato de la mayoría, el candidato del pueblo, lo acompañamos. En este caso ganó Marito y lo acompañamos. Lamentablemente después de eso se dieron una serie de casos que demostraron lo que vos estás diciendo, básicamente una corrupción sistemática en este gobierno. Y no te lo estoy atribuyendo de forma personal, ¿verdad? Como yo no voy a hacerme responsable de todo lo que pasa tampoco en el país o en otro entorno, pero sí, existen casos emblemáticos, los famosos insumos chinos en pandemia, los tapabocas de oro, la situación, lo que aconteció con la situación de Itaipú y la posible entrega de soberanía. Y podemos desarrollar 1, 2, 3, 4, 5 horas sobre eso, pero redondeamos en la misma situación, que hay una tremenda corrupción en el gobierno. Esto no es algo que dice Raúl Latorre, o sea, este es un concepto generalizado que lo dijiste primero vos, Luis. Pero el problema no es solo ese, el problema es la falta de respuesta a los problemas de la ciudadanía. O sea, hoy por hoy tenemos que, cuando nos vamos al supermercado, cuando la gente va al supermercado, todo sube menos el valor de nuestro dinero. Y la gente te dice, Raúl, yo me iba por un 100, por un 200, traía esto, ahora ya no me alcanza ni para esto. Sale la gente y me dice, te va a la reunión, que pucha, doctor, yo cada vez que escucho una motocicleta tengo miedo que me vuelva a saltar un motochorro, o que mi hija que está viniendo del colegio, o mi esposa que está viniendo del trabajo, que la vuelvan a asaltar, ni qué hablar de la crisis educativa existente. Entonces, acá lo fundamental, Mauricio, María Teresa, Luis, José, es que nosotros nos aboquemos a generar las soluciones y las respuestas a los problemas. La gente puede, si me permitís, esta colita, yo sé que le estoy sacando mucho tiempo. 30 segundos más. No hay tiempo de sobra. Compensame porque no soy único. No. Lo que nosotros tenemos que abocarnos realmente, y todo es, tenemos que abocarnos a solucionar los problemas de la gente. Porque nosotros, la gente me dice, estamos cansados del circo, estamos cansados de la pelea, estamos cansados de las descalificaciones personales y de problemas que solamente le importa a usted. O sea, nosotros lo elegimos para que se ocupen de nuestro problema. Y nuestro problema es que no nos alcanza la plata, que no conseguimos trabajo, que no tenemos seguridad y que la educación es un desastre. Creo que ahí tenemos que apuntar, Luis. Bueno, yo ahora te doy la palabra a María Teresa. Disculpame, María Teresa. Si no, está correcto, está correctísimo. Quiero decir que como hay que hacer el yin y el yang,
una de las cosas que no se habla, porque solo se quiere hablar de cosas que hicieron a lo mejor mal o que no hicieron este gobierno, pero creo que muy pocas veces también de parte de ustedes hablan las cosas buenas. El gobierno ha tenido el gobierno a través de ciertos ministerios ha tenido crecimientos buenísimos. Uno recorre el país, hay carreteras, puentes, hay una infinidad de cosas buenas que lamentablemente por vuestras peleas internas, los comunes nosotros nos perdemos o minimizamos cosas que está haciendo el gobierno con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y eso que no es que no soy de uno ni de otro. Pero de verdad, eso es lo que a mí me duele a veces, que el país se pierde, la gente se pierde de cosas buenas por peleas, porque así como hay muchas cosas que el gobierno, no estoy de acuerdo, hace cosas malas, sí que avanzó muchísimo en cosas que hoy lamentablemente la gente minimiza porque piensa que ustedes mismos son el problema. Yo creo que con la ayuda de Dios, si llego a ser diputado y voy a trabajar con Raúl Latorre seguramente... Raúl, esto es algo que tenemos que saber qué vamos a hacer con las 12.000 camas, con las 700 camas de terapia, con los más de 30 pabellones de contingencia. Hubo un crecimiento en la salud. Vamos a tener que trabajar en poder mantener qué pasa con los 12.000 funcionarios de blanco que se han contratado, cómo vamos a trabajar en el futuro para poder, ya sé lo que me va a decir, en el futuro para poder... No, pero está apasionante, está apasionante. No, esto para poder mantener el sistema de salud, vos que provenís del sistema de salud. Existió un crecimiento que no existía una receta para la pandemia. Cuando el Paraguay, por ejemplo, tuvo dos nuevos puentes internacionales, el puente el que está el presidente Franco... Me parece que te dio un pie ahí. Pusiste ahí. No, te lo puse en bandeja, me parece. Pero también era hora, ¿no? Que a nivel de infraestructuras el país está... Sí, pero podrían no haberlo hecho. Es que este gobierno trabajó mucho, sobre todo también en las cámaras donde esto no solamente las obras representan obras de por sí. Representan 220.000 nuevos puestos de trabajo para gente trabajadora que fue a trabajar en obras de infraestructura y también acuerdos políticos en ambas cámaras. Y a lo mejor, perdón mi opinión, ya María Teresa, a lo mejor sería más productivo que resalten las cosas buenas que atacar. Bueno, sí. María Teresa... A eso voy. Y sí, me van a aguantar los dos ahora. Por favor. Todos te vamos a aguantar. No... Escuchamos. Muy buen punto lo del ministro y celebro lo que acaba de decir Mauricio. Él dijo, voy a trabajar con Raúl Latorre, con el diputado en la Cámara de Diputados y vamos a seguir avanzando en esos proyectos. Sí. Esa es la actitud del Colorado. Esa es la actitud que tenemos que tener los colorados. Dejarnos de estas riñas internas que a la gente, como bien decía Luis, a los comunes no les interesa. Parafraseando un poco a Portillo, ¿verdad, diputado? Sí, claro. No le interesa a la gente. La gente está en el día a día, en cómo ir al supermercado, como decía Raúl. Bien decía Mauricio, la preocupación en el sistema de salud. Él hablaba también de que, mira, tenemos 2 nuevos puentes, perfecto. Eso se inició en el gobierno anterior. Son proyectos que se iniciaron en proyectos anteriores y celebro que se continúen. Esa es la actitud del verdadero Colorado. A la gente no le interesan nuestras riñas internas. La gente está hastiada de la lucha de los políticos. Por eso que tenemos que marcar la diferencia. Y acá le tengo a 2 compañeros fabulosos, jóvenes, de la misma generación, que vamos a marcar la diferencia desde el Congreso. Sí. Y eso que vos dijiste, y lo que acaba de decir Raúl también, mencionando todo lo que se ha hecho, y todo lo que está hecho, Mauricio y Raúl, en este país plantado, está hecho por el Partido Colorado. Entonces, nuestra obligación como Partido Colorado es trabajar juntos, porque nosotros en diciembre, nosotros en diciembre, muchachos, vamos a tener que juntarnos y ganarle a esa concertación opositora al partido y que solamente se junta contra el Partido Colorado. Ahora yo quiero celebrar algo como paraguayo. El Paraguay le acaban de aprobar como positiva la prueba de la evaluación de Gafilat. ¿En serio? Eso nos posiciona enormemente ante la comunidad internacional, nuestra lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado, contra el lavado de dinero, contra el terrorismo. Esto quiero celebrar con los compañeros presentes. Bueno, en esta es bueno. mesa. Es bueno. Pero
Muchos dicen a pesar de los políticos, porque el tejido industrial y el tejido profesional paraguayo, el privado, digamos, está tirando muy fuerte del carro. Ellos mismos hacen declaraciones en contra, por ejemplo, del gobierno actual, de ciertas actuaciones. Entonces no nos olvidemos que el que tira el carro es el privado. Bueno, el gobierno pone un entorno, pero no está tan fácil. El privado el que más esfuerzo está haciendo. Yo me reservo todavía porque yo me reservo para el segundo bloque que viene ahora, mi opinión. El Partido Colorado, ojalá algún día hicieran un mea culpa y se dieran cuenta que también hay que admitir los errores. Vamos a un corte y ahora volvemos. Estamos de vuelta. Qué lindo sería que podamos compartir lo que se habla afuera, pero no, fuera del aire. Me toca. Ahora te toca. Una sola cosa, decía María Teresa que a nosotros no nos interesa las peleas del partido y yo quiero aclarar que sí nos interesa. Me encanta que salga todo lo que tiene que salir, aunque luego no llegue a nada a la justicia, pero siempre va quedando. Muchos dicen estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco. ¿A qué? Diputado Raúl Latorre, ¿qué quería decir? No, me parece lo más importante señalar, porque se refería al compañero panelista Mauricio a la situación de la salud pública. Y yo siempre dije, yo creo que hubo una solidaridad y una disciplina muy importante del Congreso de la Nación, no de una bancada ni de un partido, en el esfuerzo por dar una respuesta a esta pandemia. Me tocó a mí en su momento ser presidente de la Comisión Permanente, Luis, que es básicamente ejerce la presidencia del Congreso por unos meses. Y recuerdo que en una semana, llegamos a sacar leyes en una semana que buscaban justamente dar mayores capacidades de respuesta al Estado ante este mal. Y yo dije algo que sostengo porque Mauricio dice, bueno, el desafío ahora a ver cómo vamos a lidiar con lo que se creció, ¿verdad? Él siempre decía que existe un retraso histórico muy importante en la salud pública en nuestro país, que tiene varios componentes. Y cuando hablamos de salud pública tenemos que entenderlo rápidamente, tenemos que entenderlo como un cubo, ¿verdad? Es el acceso universal, que todos podemos acceder a una salud de forma oportuna, es la cobertura universal para que te fuiste a donde tenés que irte, pero que te den el tratamiento, que te den la respuesta que necesitas, y la disminución del gasto directo de bolsillo, que es el principal obstáculo. Nunca en la historia del país hubo tanta inversión en salud como la que el Congreso le confirió al Ministerio de Salud Pública en la pandemia. Y cuando estábamos en ese proceso, Luis, yo decía esto de forma reiterativa, ¿verdad? Yo dudo que en mucho tiempo vuelva a existir una inversión tan grande en la salud pública. Es como que vos decís, bueno, el colectivo que tenemos que alcanzar está lejos, ¿verdad? Y vos te vas corriendo, pero de repente te pasaron una moto para acercarte a ese colectivo. Tenemos que revisar, ¿verdad? Si Dios lo permite y Santiago Peña es presidente de la República y estamos cerca, digamos, de la órbita de la salud que nos interesa. Naturalmente vamos a revisar. Le pregunto si va a ser Santiago Peña el presidente o Hugo Velázquez. Vamos a revisar, si me permitís, José, pasará esto. Vamos a revisar exactamente en qué situación nos encontramos y cómo utilizamos esa oportunidad histórica que tuvo la salud pública en nuestro país. La verdad que había muchísima ilusión. Se unificó básicamente... Ya, pero no lo hicieron antes. La conducción... Tuvo que venir una pandemia para que muevan el... Sí, justamente. Se unificó la conducción del país, en ese sentido del Ministerio de Salud. Lamentablemente sí, ahí, Luis, vinieron la cuestión de los insumos chinos, la cuestión tampoco que nos golpeó y que afectó también ese esfuerzo que estábamos haciendo todos los paraguayos para poder dar esa iniciativa. Porque dijiste una gran verdad y cierro con esto. A ver qué dije. Cierro con esto. Que no me acuerdo. Que el hecho de que finalmente esos recursos, está bien, los dispuso el Congreso, ¿verdad? Lo utilizó el Ejecutivo, pero se generaron a partir del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio y del endeudamiento de todos los paraguayos, del sector privado. Y el gran desafío es que se utilicen bien. Mauricio, ¿por qué crees que va a ganar Hugo o que tiene que ganar Hugo? ¿Qué hay diferencia con Honor Colorado? Mira, hoy el movimiento Honor Colorado
no se da cuenta del daño que le está haciendo al partido al defender a una persona quien tiene prácticas un poco oscuras, quien está siendo investigado por crímenes, no crímenes, sino que por casos transnacionales. Y yo creo que todo el movimiento Honor Colorado está colgado de una sola billetera. Y andás a ver si esas investigaciones que pesan sobre el líder de su movimiento no están pesando sobre los mismos integrantes de su movimiento. Entonces esta lucha no es una lucha... escuché el otro día que comparaban a Lino Oviedo y Luis María Argaña con Horacio Cartes, con mucho respeto. O sea, son hombres de militancia. Horacio Cartes es una persona quien la primera vez que votó, se votó por él mismo. Y hoy no quiero hablar de temas ya porque en todos los medios se habla de la designación que se ha dado recientemente. Y nuestra lucha es por una tradición, por un linaje, por nuestra bandera, para que esa bandera no sea manchada. Y eso seguramente después del 18 de diciembre, porque acá lo que hizo Santiago Peña es dividir a las familias coloradas. Un liberal, quien traiciona al Partido Liberal, quien por una situación oportunista para ser candidato se afilia al Partido Colorado, quién sabe si no le traiciona a su mismo movimiento. Entonces yo creo de que nuestra lucha es una lucha un poco de nuestra historia, de nuestro linaje, es un poco la historia de la imagen de un partido muy golpeado que con sus luces y con sus sombras, así como dijo la doctora, todo lo que vemos lleva sello republicano en la República del Paraguay. Entonces es un poco de hacer un mea culpa también, así como decías. Yo soy un joven que quiero representar también a la voz de la juventud, a la voz de la transparencia, porque principalmente yo no puedo hablar de los actos tuyos, de los actos de Raúl, de la doctora, de José. O sea, yo hablo por mis propios actos y con mis propios actos yo trato de mostrar un porvenir para el Partido Colorado y a través de mi partido, la República del Paraguay. Me diste un susto, espera un momento, porque me dio un susto. Yo le voy a responder, bueno, si me permitís, porque creo que Raúl, no sé si Raúl, yo quiero responderle puntualmente sí, al ministro. Ahora un segundito, por favor. Perdón, sí, perdón. Un segundito ya les paso a usted. Pero me dio un así porque me hizo recordar viejos tiempos, malos tiempos, cuando dijo la voz, pensé que iba a decir la voz del coloradismo, y me asustó muchísimo, ya justo ahora que se fue papá, me removiste toda esa parte horrible de esa época, pero vos tenés el transfugismo político, que muy pocas veces se habla con ese término en este país, que un tránsfuga se entiende muy mal. Transfugismo político son los que se mueven de movimientos y abandonan un movimiento para irse a otro o un partido para irse a otro. Hace poquito tuviste un rifirrafe muy grande con Luis Fer Bernal porque se fue a Honor Colorado. ¿Por tanto duele que se vaya alguien del partido a otro o del movimiento, perdón, a otro? No, a mí no me... Pero te molestó muchísimo que se vaya, porque te atacó vos, dijo que se iba por vos, que no le dejabas trabajar. Hablaba de persecución política. Él se enojó conmigo, él pero sigue tanto siendo... así era, quiero saber, que tanto le presionaste que tuvo que abandonar el oficialismo para irse a Honor Colorado, ¿o son películas suyas? No, él se enojó conmigo. Yo le acompañé para ser concejal la primera vez, le acompañé también a crear un equipo político, también para ser presidente de la Junta, para ser jefe de campaña en su momento, y si quería ser mi Paraguay le iba a acompañar a mi Paraguay también. Pero vos estás muy molesto con él. El que se enojó conmigo fue él y empezó a hablar, a decir cosas que no diría un amigo de otro amigo. Entonces, bueno, no ante una acción seguramente yo podría haber tenido una reacción, cosa que no ocurrió. Bueno, hablado de billetera, ¿la dama primero o quién habla primero? No sé ustedes decir. Yo no estoy colgada en ninguna billetera, claro. Toda mi vida ejercí la profesión. ¿Cuál? Y no estoy abogada. Soy abogada. Pero tuviste también en la justicia electoral, que también tuviste muchos problemas porque en alguna vez saliste una foto con Horacio. Ah, sí, también voy a responder eso. Pero primero quiero responderle al ministro con relación a lo que mencionó de que todos en el Honor Colorado estamos colgados de una billetera. Y quiero aclarar que yo no conozco la billetera del señor Horacio Cartes, para empezar. En el caso de Santiago Peña hablaba mucho de convicción,
como colorado, que no querés que se manche la bandera. Tengo 38 años de afiliación al Partido Colorado. Tal vez te traicione tu juventud y no conozcas mucha parte de la historia del partido que hemos pasado muchos de nosotros con la caída del partido, cuando Lugo asume, cuando le instala a otro Colorado con una maniobra al Tribunal Electoral Partidario. Tuvimos que ir a una puja electoral con mi gran amigo el doctor Porro, apoderado del partido histórico, y zanjamos la situación, y con la convención que habilitó la posibilidad de disminuir de 10 años a 1 año la militancia en el partido, tuvo la oportunidad el señor Horacio Cartes de participar de las elecciones. Ganó las elecciones, recuperó el partido, volvió de la llanura. Fue un acto histórico porque en otros países tardaron muchísimo los partidos tradicionales en volver. El caso de Santiago Peña, que se haya afiliado al Partido Colorado, lo hizo por convicción. Lo conozco a Santiago Peña, fui a su apoderada general en la primera contienda electoral donde perdimos ante Mario Abdo Benítez. Acompañamos a Mario Abdo Benítez para que sea nuestro presidente de la República. Le conozco a Mario porque él fue vicepresidente de la Junta de Gobierno cuando Lugo estaba en el poder e intentó su reelección. Él también acompañó nuestra lucha de unos jóvenes de la seccional 6. Entonces, si vamos a hablar de coloradismo y de convicción, yo creo que hay que respetar primero los principios del partido y sobre todo respetar la decisión de la convención, que una vez instalada es la autoridad máxima del partido. Y si la convención decidió modificar los estatutos, habilitarle a una persona, y Santiago Peña es colorado desde el momento que está afiliado al partido y ha demostrado con su actitud y su comportamiento siempre que es mucho más colorado de muchísimos colorados que actualmente están, inclusive en función de poder, y solamente van a la política buscando impunidad. Yo no voy a entrar acá a pelearme con ningún colorado porque como miembro de la Junta de Gobierno, y estuve con Raúl Latorre en la Comisión Ejecutiva desde que asumió Mangui Aliana, y fue muy difícil para nosotros poder traerlos a todo el equipo de Añetete a las sesiones de la Junta, porque se hacían los difíciles, decían no, nosotros no queremos, esos no son colorados, porque Aliana le ganó las elecciones a Mario Abdo Benítez, es presidente legítimo del partido, ellos nunca aceptaron, entonces nosotros nos llevamos al hombro el Partido Colorado, saneamos la administración del partido. Acá tengo un compañero que me acompañó 5 años, después tuvimos que ceder nuestros espacios justamente en modo concordia para que los compañeros de Añetete puedan integrar el órgano más importante de conducción del partido, que es la Comisión Ejecutiva. Los problemas de los colorados tienen que ser tratados en el seno de la Junta de Gobierno. Siempre los hemos esperado allí, nunca han concurrido. El presidente Abdo Benítez fue en 2 oportunidades a decir que sí, que efectivamente íbamos a trabajar todos juntos. Al día siguiente creo que le recortó el presupuesto a la Cámara de Diputados. O sea, ese tipo de cosas ya no podemos permitir dentro del partido. Por eso que hablo que si vamos a tener convicción y vamos a realmente trabajar por el país y reconociendo, el partido siempre hizo mea culpa. Y me voy a referir a lo que acabas de decir por el tema de... ¿Pero qué? Por el tema que decía, sí, que espere Raúl, porque habló mucho también Mauricio, ¿verdad? Entonces, vos hablabas muy bien de la libertad de prensa defendida por don Humberto, y acá sí voy a hablar de don Humberto porque ya me tocaron, ¿verdad? Don Humberto fue una persona visionaria. ¿A quién se le hubiera ocurrido en el Paraguay pensar en el aire que respiramos? ¿A quién se le hubiera ocurrido? Él pensó en el aire que van a respirar nuestros hijos, nuestros nietos. Decidió plantar árboles en este país cuando nadie nunca se animó. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, le insto acá a Mauricio y a Raúl y yo desde el Senado, impulsar leyes para que continúe el legado de don Humberto, que se siga trabajando. Y también otro tema que a mí me apasiona y vos sabes muy bien, que es el tema de la protección del medio ambiente y sobre todo de la vida de los animales. ¿Podemos ya? Y creo que sí, de momento sí, de momento sí, de momento sí. Gracias.
mi querido Luis. Costó darte la palabra, ¿eh? No, yo pero sé, también. yo sé que fue una lucha. No, en primer lugar, decirle ¿Qué que es? te estoy hinchando para ponerle humor más acá a la cosa a la compañera. La luchadora realmente del partido acá, la compañera María A tu Teresa. candidata a senadora. En primer lugar, A su ¿A candidata. tuya no? Candidata, ¿A tuya no? candidata a ¿Eh? senadora. ¿Tuya no? Si me permitieron, mamá. Pero él no la quiere Decía, apoyar. presidente. Me costó mucho tener esta oportunidad. No te quiere dar la... No me quiere dar la razón. No, no te Espera, quiere dar la razón. mira, Mauri, el 3 veces ya le presidente ya dijiste. está, ¿eh? Allá está el presidente, ya me dijo que... En la A ver. 44 ya En la no, 44 ya presidente. está. Alfredito. A ver qué le toca a don Raúl. Quiero denotar determinadas realidades, ¿verdad? La primera es que le preguntaste por qué tiene que ser su candidato. Sí. Presidente de la República, le preguntaste a Mauricio, ¿verdad? Sí. No puedo darte una razón por la cual le convendría al país que su candidato gane. Sencillamente se dedicó a atacar nuestras candidaturas. Él habló, tengo que tocar, habló de que todos estamos colgados de una billetera. Yo, a Dios gracias, Luis, soy médico egresado de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, como mi padre antes que yo y mi abuelo antes que él. Complementé mi formación después de esos 10 años, complementé mi formación en 3 países diferentes y yo pierdo dinero haciendo política. Me costó mucho hacerle entender esta vocación a mi papá, pero bueno, un día entendió que mi sueño era transformar la nación y ahí, de ser mi principal contrario, se convirtió en mi principal aliado, amigo, consejero y sponsor. Entre paréntesis, ¿verdad? No, déjame hablar, Luis. Mauricio se refirió a la situación de Horacio Cartes, ¿verdad? A la candidatura, que su primer voto fue el que él dio. Yo le voy a recordar acá al compañero quién era uno de los fanáticos candidatos a senadores de Horacio Cartes. ¿Quién? Que llegó con él. Vamos a ver si me acuerdo. Mario Abdo Benítez. MAP. Luchador del movimiento No Colorado, firme, hasta que no fue electo como candidato a presidente de la Junta, que le eligió Horacio a Pedro Aliana. Y tiene derecho a salir. O sea, cada uno tiene, yo no estoy cuestionando eso, él tenía derecho a buscar su espacio y lo hizo. Pero venía a cuestionar una raíz de la candidatura a Horacio que devolvió el Partido Colorado desde la llanura, siendo que su candidata a la presidencia de la Junta de Gobierno y su líder, que lo dio con respeto, porque yo soy militante del partido, yo entiendo lo que es el liderazgo, entonces yo lo digo con respeto. Y su líder acompañó el movimiento en su inicio. No, espérame que... Después se refirió a la cuestión de Santiago Peña. Espérame, una cuestión de Santiago Peña. ¿Por qué tiene que ser presidente? Yo te quiero responder también la pregunta que le hiciste. No te pregunté a vos. Sí, pero igual bueno, vos te hago tu pregunta. Bueno, Bueno, como te dije, nosotros tenemos que ser transparentes en todas nuestras participaciones. luego Ahora, acá te damos. Transparente en todas nuestras participaciones. Entre paréntesis, su candidato al presidente de la República, ¿Qué? pero voy a pensar un poquitito, era candidato a diputado número 1 en la lista oficial por central Sí, señor. del movimiento No Colorado, Hugo Sí, Velázquez, señor. Sí, que señor. después fue el presidente de la Cámara de Diputados, Segundo perro periodo. defensor del movimiento No Colorado. Segundo periodo. Que después salió De Toro. y Segundo periodo. buscó su espacio como vicepresidente de la República. Y está bien, yo no cuestiono que busquen su espacio, mi querido Luis. Ahora, cuestionar el origen cuando todos los amigos estaban ahí, pues me parece un poco incoherente. Ahora, ¿por qué Santiago? No, déjame, Luis, vos no me dejas hablar, me invitás, pero no me dejas hablar. Está por subirse UPA. Está por subirse UPA. ¿Por qué Santiago Peña? ¿Por qué Santiago Peña? Nosotros estamos viviendo una crisis, o sea, más allá de nuestra pelea como actores políticos, nosotros estamos viviendo una crisis. Y acá el compañero Mauricio decía, ustedes ¿Quién están... nosotros? El Paraguay está viviendo una crisis. Y Mauricio decía, ustedes le están haciendo daño porque tal cosa, que esto, lo otro. Déjame decirte, ustedes le están haciendo un tremendo daño al Partido Colorado porque están ejerciendo un mal gobierno, Mauricio. Y esta no es una crítica personal, ¿verdad? Esto es una crítica objetiva. Hablamos de los factores en los cuales existen problemas en este gobierno y te estoy transmitiendo el sentir del paraguayo. Hoy sale una encuesta en la CELAC donde Mario Abdo Benítez tiene por encima del 82% del rechazo. Y nosotros vamos a sufrir eso, Mauricio, como partido, porque ahora la oposición, buscando golpear la concertación, buscando golpearle al proceso político más fuerte que es el Santiago Peña, se calla y nos pegan juntos. Es natural que se junten contra el mejor posicionado, es hasta natural eso, ¿verdad? Pero el 19 de diciembre, Mauricio, se van a olvidar ellos de ese acuerdo. Cuando Santiago Peña sea candidato de la lista 1, se van a olvidar, le van a destrozar al Partido Colorado por la gestión de Mario Abdo Benítez
y le van a querer pegar a Santiago con Mario Aldo, siendo Luis que nosotros somos los únicos que efectivamente estamos haciendo una posición en lo que estamos en desacuerdo. Porque en lo que estamos de acuerdo, Mauricio, los préstamos para las obras, todo el respaldo para la pandemia, fuimos los primeros en plantarnos y ponernos duros más allá de los cuestionamientos. Ahora, termino con esto. Bueno. 20 segundos. Teneme la paciencia, mira la cara que me pones, Luis. Vos sos bastante injusto acá con la discusión. Pucha, luego vas a contar perdón, no, le defiendo. No, hago de abogada, hago de abogada, Luis, porque fui la menos favorecida. ¿Por qué Santiago Peña? Pero yo no hablo por vos. Bueno, pero le está atacando a mi defendido. ¿Por qué Santiago Peña? A ver. Santiago Peña es un estadista, tiene una formación impecable, es honesto, llega con la cara limpia. Podrá ser el Colorado, no ser el Colorado más antiguo, pero cuando Santiago pierde, cumple el principio republicano, Mauricio. O sea, Santiago pierde, Mario Aldo lo visita, el primero que sale a pedir por él, y en un acto de tremenda humildad, en vez de estar ahí figurando por todos lados, se va y cuida la mesa de la lista 1. Y desde ese momento él camina con nosotros, camina con la dirigencia del partido. Yo siempre le digo esto a Santi y Luis. Le digo, si vos ganabas hace 5 años, cierto, íbamos a tener un gran técnico, un gran estadista. Pero ahora tenemos a un gran político con importantísimas atribuciones técnicas. Bueno, voy a hacer una cosa diferente hoy, lo siento, te estoy avisando, Marce, vamos a ir a corte porque después del corte me gustaría que hable Mauricio, escuchar a Mauricio, porque Mauricio creció muchísimo dentro del partido y no se crece así como así. Si creció es por algo, así que quiero escucharle a Mauricio. Sí, vamos a corte y a la vuelta de corte escuchamos a Mauricio y luego dan sus mensajes, aunque ya dieron bastante algunos. ¿Perdón? Ahora vamos a corte y volvemos y escuchamos a Mauricio. Qué falta de seriedad. Ya estamos de vuelta, el debate como siempre sigue fuera del aire, pero es muy interesante. Mauricio, te escuchamos. Ya lo que quieras decir y despedida para vos. Perdón. Mira, hace rato hablaste que hablan en esta mesa los políticos a la gente común. Nosotros somos la gente común. La gente rebelde, también trabajadora. Nosotros peleamos hoy desde nuestro proyecto y mi proyecto personal principalmente, ser un poco el símbolo de la resistencia y la revolución de la nueva generación. Estoy asombrado porque está súper tranquilo, Mauricio, por cierto. No, que pelea por una... Porque te han dicho de todo acá, por una suavidad, pero... Por una justicia... Absolutamente nada no le dijimos. De su candidato, de todo. Bueno, ustedes mismos. Hoy peleamos por una, en este momento, una justicia independiente, un país sin puertas giratorias, un país donde la salud sea igualitaria para todos, un país de una educación universal, un país verde, limpio, sostenible. En mi casa actualmente hay 3 perritos que mi señora trae en cada recorrido. Es de las nuestras, su señora. Trae a mi casa, mira, Magalí Arce, le mando saludos. Amante de los animales como nosotros. Entonces yo quiero pelear por no manchar la bandera de nuestro partido. Hoy tenemos un candidato, Hugo Velázquez, un candidato independiente. Él no tiene patrones. Hugo Velázquez proviene de la lucha partidaria. Hugo Velázquez pasó por todos los estamentos del Estado. Él estuvo en el Poder Judicial, en el Poder... Y cuando Hugo Velázquez estaba en el movimiento Honor Colorado, seguramente era el más privilegiado, el más querido, el mejor de todos. Pero cuando tomó la decisión de frenar, porque la única crisis que tuvo Honor Colorado fue creada por ellos mismos, la enmienda. Cuando esa crisis se creó, fue Hugo Velázquez la persona principal quien paró el atropello a la Constitución Nacional. En aquel entonces tomó la decisión de estar del lado correcto de la historia y hoy es la persona que se anima, es la persona valiente al interior del Partido Colorado quien va a liderar y a liberar de las cadenas que atan al Partido Colorado y va a enarbolar, yo creo que las banderas sociales y de lucha, las banderas nacionalistas de la paraguayidad de nuestro Partido Colorado. Bueno, gracias por tu participación. Gracias. Me extraña que estés tan tranquilito, que puede ser que estás de programa en programa y estás cansado también. Vas a tu candidatura a diputado. Gracias, Mauricio Espínola. Gracias por siempre decir que sí, estar en todos los programas. Yo respeto y valoro muchísimo eso. María Teresa Peralta.
Dirigite a la audiencia. ¿Ah, soy yo? Sí, usted. Perdón, Dirígase a la gracias. audiencia, tiene unos minutos, se nos fue volando, aunque ustedes no crean, hemos estado 1 hora y media en el programa. ¿En serio? Sí, bueno, casi 1 hora. Voy a tener que aprovechar entonces y decirle a Mauricio que no se preocupe, que la bandera colorada va a seguir flameando, pero altiva en el Palacio de López, con Santiago Peña como presidente de la República del Paraguay, Raúl Latorre en la Cámara de Diputados y María Teresa Peralta desde el Senado, donde voy a proponer proyectos tremendamente innovadores. Acuérdense ustedes de que ya instalamos en el 2014 2 plantas solares durante la administración del presidente Cartes, en un proyecto que se llama Seguridad Energética en Localidades Aisladas, porque ustedes tienen que saber que la capacidad de la ANDE de transmisión de energía es muy costosa y sobre todo la falta de infraestructura. 2023 se cierra la deuda con Itaipú y Nacional, el Paraguay va a tener un crecimiento fabuloso, sobre todo un despegue en proyecciones increíbles en cuanto a infraestructura y sobre todo desde el Congreso vamos a impulsar que se dé realmente cumplimiento a la política energética del Paraguay, apoyar las energías renovables que son el futuro del país. Ya hemos instalado 2 plantas solares, una eólica y solar en Joel Estigarribia y otra en Mayor Pablo La Gerenza. También quiero hablar de mis proyectos con relación a la protección de la vida de los animales. La presencia de los animales en la vía pública es una cuestión de salud pública. Ellos tienen sentimientos, tienen todos los derechos del mundo y voy a impulsar desde el Congreso leyes mucho más severas contra el maltrato animal, como así también proponer albergues para los niños que tenemos en situación de calle, que es lamentable, con este gobierno ha aumentado. María Teresa. Me están haciendo callar. Qué difícil de controlar. Se nos fue el tiempo. Vamos a invitarte más. Tenemos tiempo todavía para que vuelvas, María Teresa. ¿Dónde está Alfonso? Alfonso hoy no puede estar acá. ¿Por qué no? Hay que aumentar la pena a los maltratos animales. Y eso es lo que estoy hablando, Mauricio. Bueno, ¿verdad? Que del Congreso yo me comprometo a aumentar las penas. Van a ser penas de cárcel, porque tenemos casos indescriptibles de maltrato. Yo pido la presencia, exijo la presencia de Alfonso acá para que apoye, para que le apoye a la senadora. Bueno, ahora vamos a escuchar por favor al diputado Raúl Latorre. Diputado. Corazón de tía. Bueno, aprovechamos y le saludamos a Alfonso también, ¿verdad? Que estaba en el backstage, yo no le tocó la cámara hoy. Agradecerte nuevamente por la oportunidad de compartir, Luis. Un gusto compartir con los panelistas. Gracias, Raúl. Yo siempre digo que bueno, habla mucho más lo que hacemos que lo que decimos. Y en ese sentido, en nuestro trabajo, en estos años en el Parlamento, lo que buscamos era alejarnos un poquito del circo de la pelea política y tratar de dar solución a la ciudadanía. Cuando vino la pandemia, escaseaban las cámaras de terapia intensiva, la gente moría porque no tenía aire. Es una cuestión histórica, estructural, ¿verdad? Nosotros planteamos CODI gasto cero para que las cámaras de terapia en el privado puedan estar disponibles para toda la población, subsidiadas por el Estado, en el entendimiento que la salud es un bien público, nunca una mercancía. Peleamos con todas nuestras fuerzas para firmar el certificado de defunción de las listas sábanas, para que el poder de elección pase de la cúpula partidaria al ciudadano en la búsqueda de una mejor democracia. Peleamos contra la corrupción e impunidad, presentamos un proyecto emblemático, Luis, Manos Limpias, que plantea que aquellos condenados por crímenes de corrupción no puedan volver a candidatarse para ningún espacio público. Y acompañamos la candidatura que estamos convencidos es la que más le conviene a nuestro país. Es un estadista, un joven honesto y limpio, que tiene la solución y la receta para que podamos salir de esta crisis, convencido de que con Santiago Peña vamos a estar mejor en el Paraguay. ¿Puedo comentar un proyecto de reinserción de las personas privadas de libertad que están impulsando unos estudiantes de Derecho? Y estamos trabajando con la Universidad Nacional y también el Ministerio de Justicia. Eso es muy importante porque lo que nosotros necesitamos es que las personas privadas de libertad puedan tener un trabajo digno dentro de las cárceles y con eso sostener el sistema penitenciario también y darles una calidad de vida mejor. Yo le agradezco a los tres, gracias Raúl. Te felicito también por muchas cosas de tus trabajos que hiciste, comparto contigo, así que muchas gracias. ¿Por cuál me felicitas? Contamos. Muchos trabajos que presentaste y me gustaron, así que te felicito también. Gracias. Agradezco que me hicieron muy fácil hoy el programa, tenía estos sentimientos encontrados, ya lo saben. Agradezco. José, vamos a un corte y ahora volvemos.
Vamos a hacer una Alfonso. Está Alfonso. Vamos a hacer una aclaración. Alfonso no está afiliado a ningún partido, ¿verdad que no, Alfonso? Ay, ¿Viste? Mírale, mírale. No está afiliado a ningún partido. José, no nos dejaron hablar casi, ¿eh? No, mejor yo estoy para escuchar también, ¿no? Yo solo una cosa pensaba mientras escuchaba. Hemos tenido a tres políticos de los que más cintura puede tener. No sé, algunos, Sí. algunos más que otros. Bueno, algunos más que otros María también. Teresa está entrando, si entra al Senado, está acá en camino, todavía no... Sí, pero tienen experiencia en su carrera política. Pero yo quería haberles recordado que el Partido Colorado lleva gobernando en este gobierno 4 años, en el anterior 5 años. 70 en total. Y lo que no estoy de acuerdo es cuando hablan, vamos a cambiar el tema de la salud, vamos a mejorar el tema de la seguridad, Es que son gobiernos colorados los que estaban. A mí me da igual que sea la parte HC, sea Santiago Peña. Nos perdemos y se pierden en esas discusiones y no se solucionan los problemas reales. Es como si hace 2 años fuese otro partido de otro color, de otro... Son ellos los que están gobernando. No, por eso le dije, mea culpa, pero se olvidan de eso. No hay Eso mea culpa. Parece que son otros colorados que no cuentan. Hablan de educación, las escuelas se caen, se habrán hecho cosas, pero se han hecho poquísimas. Hablan de seguridad, lo primero que hicieron fue quitar al grupo Lince, por ejemplo, luego se restauró. Hablan de, no sé, Bueno, lo que tienen que salud, tener... de salud, que hacen 2 sistemas de salud con las falencias que tienen. Hace poquito hemos tenido un caso muy grave del señor con el error del abuelo y se pedía la destitución del presidente del IPS y luego no pasa nada. Y Yo lo que creo que tienen que tener en cuenta es que la concertación está muy fuerte, así que no se crean tanto y que tengan que hacer un poco su mea culpa. La concertación está muy fuerte, así que nos puede dar sorpresa y puede haber alternativa en este gobierno. ¿A quién agradecemos? Pues a Complot, ¿a quién le vamos a agradecer? A Complot, como siempre, que nos viste con estas camisas tan estupendas. Así que no sabemos qué va a pasar, yo les agradezco a todos, la alternativa siempre es buena para que el país crezca. Muy buenas noches, hasta el jueves que viene, como diría mi padre, una noche más.